Bien. ¿Alguna consulta o pregunta de la clase anterior? ¿Alguna duda sobre el trabajo? ¿Está claro? ¿Hay alguna inquietud? Ingeniero, disculpe, los PDFs, o sea, para saber los pasos del trabajo, si nos podría facilitar. Los que ya han llevado algún curso conmigo, que son los que han llevado los de, me parece, hidrología, saben que después de 2 clases se levanta la clase al RAID. Termina esta clase y les estoy subiendo lo de la semana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda respecto al trabajo, del dibujo, alguna cosa? ¿No la tienen clara? Sí, ingeniero. Según la fecha, bueno, la clase pasada comentó que para entregarle los dibujos es de la proyección de una ciudad, es para la fecha 26, ¿verdad? Sí. Hasta ahí, a partir del 26 recién nos va a otorgar las curvas equidistantes, o es que al No, 26 ya deberían entregar todo. ustedes deberían entregar su plano hasta el 26, deberían tenerles para yo darles las curvas. Ustedes entregan el proyecto, yo les dibujo las curvas y comienzan a trabajar. Porque ya la lista de datos se les va a dar a más tardar el día sábado, debo estar levantándolo al WhatsApp o al Drive, para que ustedes vean y cada uno tenga ya su ubicación, para que vayan sacando sus datos de población, todo eso. Los datos lo van a tener hasta el día sábado, ojalá. Ahí ya van a tener el distrito al que les corresponde, van a tener los datos de la planta de tratamiento, todo eso, para que ya vayan dibujando también su plano. Lo que la fecha límite de entrega es hasta el día 26. O sea, hasta el 26 deberían ustedes presentar su plano para que estén con orden y estén con tiempo suficiente para desarrollarlo. Si gustan, lo pueden entregar a fin de ciclo, pero yo no sé si lo terminarán todo el trabajo en una noche. Las fechas límites es simplemente para que ustedes cumplan y tengan el tiempo suficiente. Conmigo no hay problema, eso es lo que quiero que entiendan ustedes, jóvenes. Conmigo no hay problema en fechas. Si ustedes lo entregan el día 30, el día 1, el día 10, no es problema para mí. Pero ustedes deben cumplir con las fechas de entrega de los trabajos terminados. Las fechas máximas que yo les pongo es para que ustedes tengan conocimiento y tengan el plazo suficiente para ejecutar el trabajo. Es decir, el que me entrega la fecha, por ejemplo, el día 30 me entrega su plano. Creo que deben entregar el trabajo el día 4, si no me equivoco. Significa que de repente el jovencito o la señorita lo podrá terminar en 2 días, pues. Es decir, que yo al ponerle la fecha límite, significa que está calculado el tiempo máximo o el tiempo mínimo para que ustedes tengan la posibilidad de desarrollar el trabajo. Después ustedes pueden entregarlo cualquier fecha. Ese plano. Pero las fechas límites de entrega del trabajo, eso no se cambia. No es que yo te di, ¿sabe qué, ingeniero? Yo le entregué el plano el día 30, así que mi fecha tiene que correr 4 días porque la línea es el 26. No, no es así. Las fechas términos de entrega de trabajo, de presentación del trabajo están dadas. Las fechas límites para que presenten su plano es como un aviso para que ustedes tengan el tiempo suficiente de desarrollarlo. Después pueden entregarlo el día 30. Eso ya depende de cada uno. Cada uno tiene la responsabilidad en el curso. ¿Se entendió, señor Harden? Sí, sí, ingeniero. Bien. Señor Rosales, dígame usted. Está con la mano levantada desde hace rato.
ingeniero, disculpe. Bueno. Bien. ¿Algo más? Caleb. A ver, el plano es impreso, porque yo voy a dibujar las curvas en su plano. Así que ustedes, a medida que van terminando su plano, se juntan en grupos de 5, de 10, de 15, de 20 y mandan un correo al WhatsApp, que ya un grupo de 5 de repente ya lo tienen listo, coordinamos una hora y me voy y los dibujo en la universidad. Yo voy a ir a la universidad a dibujarles sus curvas. Son aleatorias, eso no es dibujo en AutoCAD. Son aleatorias, yo lo dibujo a mano y ustedes lo transcriben al AutoCAD si quieren, o lo dibujarán ahí. Si hay dos que ya lo tienen su plano, me dicen, ingeniero, yo ya lo tengo mi plano, por favor, el día de mañana, no sé a qué hora podemos encontrarnos. Ustedes trabajan, yo trabajo. Coordinamos, de repente 12 del día, voy a la universidad, al aula de profesores, y ahí resolvemos todo les damos todos sus datos. ¿Se entendió, jóvenes? Bien, bien, bien. ¿Alguna duda más? Bien. Dicho todo esto, hoy vamos a iniciar la clase como, ya digamos, con el contenido de lo que es el abastecimiento de agua. Lo primero que vamos a ver es una, digamos, una especie de introducción sobre el agua, ¿no? La composición del agua, la distribución del agua, las necesidades del agua, que es más o menos un tema introductorio para lo que va a venir después. Y también como, digamos, para que nos presente una imagen de la importancia y la necesidad que tenemos en saber manejar este recurso. Los que han llevado ya pues, ustedes la mayoría, no la mayoría, sino todos han tenido que llevar hidrología. Se supone que ya saben que el agua es un recurso hídrico, que el dueño de este recurso es el Estado, y lo único que nos da son concesiones, ¿no? Entonces, nosotros lo que lo vamos a hacer en este curso es simplemente aprender a manejarlo, aprender a dosificarlo cuando le demos a las poblaciones agua potable para su abastecimiento. Y también vamos a aprender, pues, una vez utilizada esa agua, a retirarlo, porque esa agua ya está utilizada y tiene contaminantes, puede tener algunas sustancias ya no deseables. Entonces, en este curso vamos a aprender eso. Bien, el agua, muchos ya lo conocen, todos los días lo bebemos, y está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta disposición tan peculiar que tiene digamos, de una abertura de 104.5 grados entre el eje, entre el centro del oxígeno y los dos centros de los hidrógenos, es lo que le da la particularidad a esta molécula de agua. La mayoría de sus propiedades dependen por esta disposición de los átomos. Ustedes saben ya por sus estudios anteriores que el agua es el disolvente universal, ¿no? El agua, por ser un líquido, digamos, un fluido que existe en muy buena cantidad, de un alto porcentaje en la naturaleza, sus propiedades inclusive sirven como base para comparar con otras. Con decirles que la densidad del agua es una base para comparar a otras
sustancias. Ustedes, por sus conocimientos de fluidos, de mecánica de suelos, por ejemplo, saben lo que es la densidad relativa. La densidad relativa del agua es 1. La densidad relativa del mercurio es, señor Darien, ¿cuál es la densidad relativa del mercurio? 13, ¿verdad? 13.6. Pero ese 13.6 está comparado con el agua. ¿Ya? Entonces, el agua y el aire son los fluidos más estudiados en la naturaleza. Y, bueno, una de las propiedades también que tiene el agua, por ejemplo, es de coexistir en sus 3 estados. Ustedes, me imagino, habrán escuchado o han visto en sus estudios de física el punto triple del agua, ¿no? El punto triple del agua es el punto donde coexiste en vapor, en líquido y en sólido, ¿verdad? Este es uno de los pocos, las sustancias que tienen ese punto triple. Entonces el agua es un fluido muy peculiar, muy, digamos, importante en la naturaleza y en nuestra vida diaria, y merece tratarlo de una forma muy, muy peculiar, sin digamos, de una forma tal de que nosotros aprovechemos al máximo todas sus propiedades. Ustedes saben que no existe ser en la tierra que viva sin agua. Como referencia les digo, a una persona puede durar 40 días sin comer, pero no resiste 3 días sin beber. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene este elemento. Las características que tiene el agua pueden ser químicas, físicas o biológicas. Según el contenido de estas sustancias, puede clasificarse en diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, el agua dulce, que es el agua que nosotros, digamos, consumimos. La salada, que es, por lo general está en los mares, en los océanos. Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos explotación de agua subterránea en la zona de la costa, por la sobreexplotación de esos acuíferos, ya hay acuíferos que han sido contaminados con agua salada. Entonces, el agua del mar ya ha ingresado a ese acuífero y el agua que extraen de los pozos ya es una agua salobre, con un sabor a sal, ¿no? Y esa agua, para ser utilizada como agua potable, ya necesita cierto tratamiento. No es como el agua dulce que se da, pues, por lo general en las alturas de la sierra y prácticamente es un agua pura que se puede consumir directamente. Ya no como esta agua salobre que se extrae de algunos acuíferos en la costa peruana. El agua blanda o el agua dura. Esto es un término muy utilizado, por ejemplo, cuando uno utiliza el agua para ciertos procesos. El agua dura es cuando tiene, digamos, sales. ¿Cómo sabemos que el agua es dura? Cuando, por ejemplo, en un depósito hacemos hervir el agua y cuando se evapora, deja un residuo, como si fuera una cascarita de arcilla, algo así, una cascarita dura. Esa cascarita son los sales, los sulfatos que existen en el agua, y eso le da la dureza. Esa dureza es muy, muy, muy importante en procesos, por ejemplo,
cuando uno produce vapor de agua. El vapor de agua se utiliza por lo general en los centros hospitalarios para limpieza, para lavado de la ropa, desinfección de utensilios, o sea, tiene un uso el vapor de agua. Y si el agua es dura, pues ese equipo donde se produce el vapor, que nosotros ya sabemos que se llama caldera, ¿no es cierto? Las calderas van a sufrir de corrosión con estos sedimentos y su vida útil pues va a ser muy corta. Entonces, para utilizar por lo general el agua para producir vapor, tiene que ser agua dulce y libre de sulfatos, de sales. Entonces, eso ya nos da una idea de los tratamientos que vamos a tener que darle al agua para poder utilizarlo. Luego dice las principales características del agua. Una es la densidad. Su densidad es 1. Si bien es cierto, el 1 se ha considerado entre todos los elementos como por, digamos, por la cantidad que existe y sirve de comparación al resto. ¿Ya? Dice que el agua es la sustancia con mayor calor específico, 4.184 joule kilogramos por cada grado. ¿A qué se refiere este calor específico? Significa que para que la temperatura de 1 kilogramo de agua aumente en 1 grado, necesita absorber 4.184 joules. Ese es el más alto. Por eso el agua es utilizado como refrigeración, por ejemplo, ¿no? Porque absorbe el calor en gran cantidad. No es, por ejemplo, como el plomo, creo que tiene un calor específico de 130, me parece. Eso significa que con una pequeña cantidad de calor, se calienta automáticamente. Luego lo que es el calor latente, ¿no? Que es para, digamos, transformarse de un estado a otro. Lo que necesita por ejemplo, para transformarse de sólido a gas o de líquido a gas, ¿no? El de sólido a gas es un proceso que se llama, me parece, sublimación. Entonces, el agua tiene este valor. Luego, la temperatura, la tensión superficial del agua es muy alta. ¿A qué se refiere esto? De que el agua en la parte superior, digamos, en la superficie que está en contacto con el aire, se forma una película, ¿no? Que esa película genera fuerzas entre moléculas. Esas fuerzas es la tensión superficial y es muy alta. Inclusive, no sé si ustedes en sus tiempos de escolares les han hecho ver cuando el agua soporta un clip o se ve que soporta, digamos, un zancudito, un animalito que camina sobre el agua. Eso es por cuestiones de la tensión superficial, que también ustedes ya lo han revisado y conocen esto por mecánica de fluidos 1, ¿no? La tensión superficial es una de las propiedades que tienen los fluidos. Dice, además las características de color, turbidez y la conductividad que se utilizan como parámetros de la calidad del agua. El color ya sabemos que le dan los minerales disueltos, la turbidez que se genera de repente por arrastrar sólidos, de repente arcillas, arenas, limos, y la conductividad, ¿no? La conductividad del agua se genera, es más o menos conductiva de acuerdo a la cantidad de, digamos, sales que tiene disuelta. La conductividad eléctrica que en el agua es un indicativo, digamos, de las sales que puede tener disuelta. Eso lo veremos un poco más adelante.
La distribución del agua en la Tierra. La imagen que ustedes tienen en la izquierda, la bolita más grandecita, es todo el agua que existe en la Tierra comparada con la masa sólida. Esa bolita, la bolita azul izquierda, la más grandecita, esta, es el agua total que existe en la Tierra. Agua subterránea, vapor de agua, el agua de los ríos, de los mares, el agua que está en la atmósfera, inclusive el agua que está en nuestros cuerpos. Acá está el agua sólida, que es los hielos, los que están en los casquetes polares. Está el agua salada del mar, el agua dulce de los ríos, de los lagos, el agua subterránea. Pero de toda esta agua que ven ustedes acá, de la bolita grande, de esta bolita, la única cantidad de agua que se puede tomar es la bolita chiquita, la más chiquita. Entonces, nosotros, cuando vemos este cuadro, esta imagen, ya nos damos cuenta de la importancia que tiene el agua en nuestra vida. La imagen de la derecha, ya lo vemos, lo que es la distribución en porcentajes. El agua fresca es lo que nosotros tomamos. El 0.26% de toda el agua, lo que nosotros podemos disponer. Y mucha de esa agua es subterránea. El 30% del agua dulce es subterránea, difícil de obtener. La mayor cantidad del agua superficial, como ustedes ya saben, está contaminada. La misma imagen anterior, pero ahora con cuadros, ¿no? Esto de acá, la imagen, el cubo verde es el agua total de la Tierra. El cubo marrón en diferentes tonalidades es el agua dulce, que representa el cuadradito, digamos, el paralelepípedo superior de un verde oscuro. Y el agua que nosotros podemos tomar es el cuadradito de arriba. ¿Lo ven? Esas son las proporciones. Y ahora, de esta agua dulce que existe en la naturaleza, la distribución es como el dibujo de abajo, el pastel de abajo. El 65% de esa agua que consumimos lo consume la agricultura. Y el 25% lo consume la parte industrial para sus procesos. Cuando hablo de procesos en la parte industrial, estamos hablando, por ejemplo, para fabricación de cerveza, para la fabricación del queso, para la fabricación de productos industriales, pero también para sus procesos. ¿Qué significa para sus procesos? Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando existe, bueno, creo que hubo un desastre en el Japón, utilizan agua para enfriar los reactores. Sin ir muy lejos, acá en Cervecería San Juan, tienen enfriadores con agua en su proceso de fabricación de cerveza. Es un agua que va recirculando, pero llega un momento que ya se acumula con tantas sales en algunas sustancias y lo eliminan y tienen que ir reemplazando. A las finales esa agua también sale contaminada.
Y así, y el agua para consumo humano es simplemente el 10%. En la imagen anterior, lo voy a regresar para que ustedes vean y lean lo que dice la parte inferior, el recuadro azul. Dice, no solamente existe la misma cantidad de agua en la Tierra hoy que cuando se creó el planeta, sino que es la misma agua. En la naturaleza el agua es abundante y a la vez escasa. Lo que nos quiere decir es que el agua en la Tierra existe en la misma cantidad. La cantidad de agua no ha variado. Lo que está variando es el estado en el que se encuentra. Es decir, si antes existía un porcentaje de glaciares, que son las reservas de agua dulce, ahora ese porcentaje de glaciares es menor. ¿A dónde se fue esa agua? Simplemente forma parte del agua salada. Ahora, ustedes saben por sus estudios de hidrología que el ciclo hidrológico hace circular el agua, lo evapora en el mar, lo traslada a los continentes y se vuelve agua dulce. Pero ¿qué hacemos nosotros en los continentes? Esa agua limpia, pura que llega, lo ensuciamos, lo contaminamos. ¿Y a dónde va? Todo el agua va al mar. Y sigue el proceso, sigue el proceso. A las finales, ¿qué es lo que vamos a obtener? Agua contaminada, agua sucia. Si no sabemos cuidarla. Y nosotros en este curso vamos a aprender a eso, a distribuirlo de la mejor manera. Luego tenemos el uso del agua. Como ya les había indicado, cómo se distribuye el agua en la parte, digamos, en la parte agrícola, en la parte industrial y para consumo humano. Pero acá tenemos, por ejemplo, cómo se distribuye el agua de acuerdo a nuestras regiones. Si lo ven, la mayor cantidad de agua está en la sierra. ¿Lo ven? 71%. En la costa ya llega poco, el 23.8%. Y en la selva, que es la mayor cantidad que llega por los ríos, por las, digamos, ya por las escorrentías, llega al 81% más o menos, ¿no? Nuestro Perú es un país rico, no como lo dice nuestro presidente, es rico en recursos hídricos. Tiene agua suficiente. Y la ironía está en que nuestro país tiene un alto déficit de población sin acceso al agua. Eso que implica que no sabemos manejar este recurso. Y si lo manejamos, lo estamos manejando deficientemente. ¿Ya? Deficientemente. ¿Alguna pregunta? Bien. Ah, ¿sí? Exactamente, Caleb. Agua va a existir, pero no vamos a poder tomarla. Contaminada. Exactamente. Y solo va a existir agua en algunas zonas del planeta.
Con la deforestación, esos suelos se vuelven desérticos. Para que el agua recircule y circule en la naturaleza, por sus estudios de hidrología saben que tiene que tener el suelo cobertura vegetal. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Deforestando. Pero muchos dirán, no, en la selva estamos sembrando palma. Pero ustedes han escuchado alguna vez de los monocultivos. El monocultivo es un solo tipo de cultivo en un área. Digamos, maíz. Digamos, papa. El ciclo de producción, el ciclo de crecimiento de esa planta es único. A medida que absorbe los nutrientes del terreno, también deja otros. Pero deja solo un tipo. Lo que esa planta deja. Absorbe lo que necesita y deja lo que ella, digamos, produce. Es decir, absorbe A, B y C y deja D. Ese es un monocultivo. Pero cuando existe diversidad de plantas, como nuestra selva, absorbe de la A a la Z, pero también deja de la A a la Z. Es decir, existe un equilibrio, existe un balance. Si yo siembro plátano, por ejemplo, como está sucediendo en Macicea, el plátano, digamos, absorbe nutrientes del suelo, nutriente A, B, C y D, pero el plátano no lo deja todo. De repente deja el E y el F. ¿Y qué pasó en esos terrenos con el A, el B, la W, el X? ¿Qué pasó con esos nutrientes? Por eso es importante que se dé una rotación de cultivos para poder devolverle al suelo los nutrientes que se le ha extraído. Por ejemplo, en la sierra, mi padre era agricultor, le gustaba la agricultura, además de ser profesor de primaria. Él en sus chacras sembraba, en una campaña sembraba papa. A la siguiente campaña ya no lo sembraba papa, sembraba maíz. La siguiente ya sembraba otro producto. Pero él lo hacía no con la intención, digamos, de renovar el terreno, renovar el suelo. No lo hacía porque si él sembraba papa a la siguiente campaña, ya no le salía del mismo tamaño que la campaña anterior, porque el suelo se debilitaba. Entonces sembraba el maíz y salía mucho más grande. ¿Me entienden? Era por eso. Pero lo que se debe hacer es incentivar esa rotación. ¿Ya? Bien. En la imagen tenemos lo que es la cobertura de agua en el país, ¿no? Estamos viendo cómo ha ido aumentando, pero todavía existe una brecha, ¿no? Del 10%. Tenemos el 90% de cobertura. La imagen de la derecha en el Perú son las empresas prestadoras del servicio de agua potable, que lo administra, pues, lo vigila lo que es la SUNACH, ¿no? Y en el cuadro, bueno, ha salido muy chiquito, son las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y en una de estas está Mapacopsa. Bueno, no se nota mucho por el tamañito. La brecha de agua potable y alcantarillado en zona urbana, tenemos que en agua potable es el 77.6% y en alcantarillado es el 64.7%. Eso significa la cantidad, el porcentaje de gente que carece de los servicios. Esto es la brecha en la zona rural. Como ustedes podrán ver, las zonas rurales son mucho más afectadas que las zonas urbanas, ¿ya? Por el mismo hecho de que trabajar, digamos, implementar, mejor dicho, un sistema
de agua potable en una comunidad rural es un poco más, digamos, caro que implementar en una ciudad, en un barrio marginal, porque ahí todos están concentrados. Pero ustedes que conocen de repente la sierra, e inclusive los mismos pueblos de acá de nuestra selva, que se adjuntan o, digamos, se asientan en los bordes de las carreteras o a las orillas de los ríos. Darles a ellos agua potable significa que una casa está acá y la otra casa está a 50 metros, la otra está a 100 y así sucesivamente. Y el costo de esa instalación incrementa. Esa misma, digamos, lógica es lo que genera que también exista una brecha muy pronunciada en la zona rural. A pesar de que muchos gobiernos que han pasado ya le han dado cierta atención, digamos, a la zona rural. El primer impacto fuerte que yo recuerdo fue en el gobierno de Fujimori, donde hicieron muchos sistemas de agua rural. De ahí también el gobierno de Toledo, que también hicieron muy buenos proyectos de agua, ¿no? Bueno, en el señor Ollanta no creo que hubo mucho avance en esto, pero sí se le ha dado atención a la parte, a la zona rural, pero bueno, por la misma geometría, digamos, que tiene, es un poco complicado. La siguiente imagen que vamos a ver, quiero que le presten ustedes mucha atención. La entidad que nos da digamos, esta información es ENAO. La ENAO es una encuesta nacional de hogares, que es INEI. Lo que significa es, dice que los pagos promedio por diferentes servicios son los siguientes. Para el pago de energía eléctrica, nosotros en promedio pagamos 62 soles. Internet pagamos 58 en promedio, cable 47, celulares o telefonía móvil 45, telefonía fija 37 y el costo del agua 28. Esta imagen, jóvenes, es una imagen muy, digamos, nos enseña mucho de la capacidad y la calidad y la clase de gente que somos. Con decirle, esta es una encuesta del 2020, está ahí nomás. Significa que nosotros pagamos por tener luz en nuestra casa 62 soles. Cosa necesaria. Por tener internet pagamos 58 soles. Y por tener cable pagamos 47 soles por ver películas. El internet, bueno, es entendible porque lo utilizamos como ustedes están utilizándolo en este momento en sus clases. Es justo pagarlo, porque nos estamos capacitando para más adelante. Pero pagamos 47 por cable, por ver el teléfono, por ver la película, por ver la novela. Y lo más simpático, pagamos 45 soles por el celular. Eso es entendible siempre y cuando sea un celular por casa. Pero en una casa el promedio es de 3 a 4 celulares. Tiene la hija, tiene el hijo, tiene la mamá y tiene el papá. Significa que ahí están pagando 180 soles por celulares. Teléfono fijo, pocos ya los tienen. Y por el agua pagan 28 soles. Que en zonas marginales de la ciudad, la tarifa es 10 soles. La pregunta del millón de soles es, ¿cómo un sistema de agua potable
se puede mantener en óptimas condiciones si las personas no le dan la debida importancia. Si dejaran de pagar 2 celulares y pagaran lo que es el agua, Emapacopsa no tuviera tantos problemas. Y no es que yo estoy justificando a Emapacopsa, porque la calidad también que dan es, bueno, entre comillas. Pero ¿de dónde puede sacar Emapacopsa plata para poder mantener un sistema de agua operativo y en óptimas condiciones? Si la recaudación que tienen es mínima. ¿Qué sucede? Telefónica, si ustedes no les pagan, les corta el teléfono. Y se desesperan por instalar su teléfono. Les cortan la luz. Bueno, viviremos sin luz. Pero yo les digo, si les cortan el agua, ¿qué va a suceder? Las enfermedades empezarían a surgir, contaminación y un sinfín de cosas. Y no le damos la importancia de vida al agua. Yo les muestro esto, jóvenes, porque ustedes tienen que llegar a diseñar sistemas de agua potable y desagüe. Y tienen que hacerlo de tal forma de que los costos de mantenimiento sean los mínimos. Porque como ustedes ven, nadie va a pagar una tarifa alta por lo que ustedes diseñen de repente un decantador electrónico, un floculador patentado. Nadie lo va a pagar. Tienen que poner todo su ingenio y capacidad para que el sistema que ustedes diseñen sea lo más versátil posible, que requiera el mínimo de mantenimiento, porque nadie lo va a pagar. Los pocos que pagan va a servir para que le paguen al vigilante, para que no roben de repente las bombas, no roben las compuertas y vaya revise un día o dejando un día las válvulas. Entonces, jóvenes, esta imagen llévenlo siempre presente. Cuando ustedes diseñen sistemas de agua, traten de resolver el problema de la forma más sencilla posible. Si ustedes calculan que debe entrar 3 codos, vean la forma de que entre 2 codos. Si ven que tienen que ponerle una bomba o un tanque o algo, vean que sea de la mejor posible y en la mejor ubicación para que el acceso sea rápido y no demore. El mantenimiento sea lo mínimo. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuemos. Muchos de nosotros ya conocemos lo que es el ciclo hidrológico, lo hemos visto en las clases anteriores de hidrología. Sabemos que el ciclo hidrológico no tiene principio ni fin, lo podemos describir desde cualquier punto, de repente desde la precipitación, lo podemos describir desde la evaporación, pero sí lo que tenemos que tener presente es que el ciclo hidrológico es el causante de que nosotros tengamos aguas superficiales y aguas subterráneas. Si no hubiera este ciclo, pues simplemente no tendríamos el agua que nos da la vida. La energía necesaria para que se produzca este ciclo lo da el sol, no hay otra, ¿no? Y lo que tenemos también que tener, digamos, presente es que el agua que cae de la precipitación bien escurre de forma superficial o se profundiza
en las capas inferiores de la tierra, formando los acuíferos. ¿Por qué digamos, recalcar esto? Porque nosotros en este curso, digamos, bueno, en este curso, nosotros vamos a utilizar agua superficial, que son las aguas de los ríos, de los lagos, el agua de las quebradas, el agua de los manantiales y el agua subterránea para poder abastecer a las poblaciones. Y cada una de esas aguas tiene sus características. Ustedes ya saben, tienen ya, digamos, conocimiento de eso, que las aguas superficiales, producto de las escorrentías, por efecto de las lluvias, arrastran sólidos, arenas, arcillas, limos. Y a veces nosotros tenemos que captar esas aguas para poder abastecer el sistema. Pero como viene con contaminantes, háblese de arena, arcilla, y además trae de repente, como en Pucallpa, ustedes han visto qué limpias son nuestras calles, ¿no? Arrastra todo. Lleva coliformes fecales, sales, todo. Y esa agua, ¿dónde llega? Al río. Como llega al río, de repente nuestra captación está mucho más abajo y tenemos que captar esa agua, que tiene todo eso, todas esas basuras. Tiene material en suspensión, material orgánico, virus, bacterias, de todo. Todo eso va a entrar a nuestra captación. Y a nosotros debemos darle el tratamiento adecuado. Ahora, si nuestro sistema es, digamos, de pozo, tampoco estamos libres de contaminantes. Porque el agua subterránea, al pasar por los estratos del terreno, está en contacto con material sólido. De repente son sales de hierro y el agua sale con un colorcito muy simpático, un rojito. De repente pasa por otros, por estratos de repente de material que está en descomposición y tiene un sabor horrible. Y cuando nosotros captamos esa agua, pues simplemente debemos darle un tratamiento, de repente con carbón activado, o de repente debemos hacerle una filtración en arena y antracita. Entonces, es importante saber que el ciclo hidrológico es lo que nos da, lo que hace ese movimiento del agua y lo que llega a los ríos, a la parte subterránea. Y nosotros, pues, tenemos que obtener esa agua, captar esa agua para poder abastecer a las comunidades. Bien, jóvenes, ¿hasta qué hora es la clase? 5:20, 7 de la noche, ¿verdad? Hasta las 7. ¿Alguna pregunta? Correcto, ingeniero. Bien. Luego vamos a ver esto, el agua para consumo humano. Debemos entender que el agua es un bien natural. ¿Quién es el dueño del agua? El Estado, ¿no? Es un recurso. El dueño es el Estado. Toda el agua es el dueño el Estado. Pero el agua potable es un producto industrial. Es decir, un producto que tiene un valor agregado. Porque nosotros captamos el agua, que le llamamos agua cruda, y le damos un tratamiento, entra a un proceso. Y ese proceso consume energía, consume aditivos, consume materiales, consume horas hombre, consume horas máquina. Es un producto industrial. Es una industria la fabricación, digamos, producir agua potable. Y según el grafiquito que ustedes tienen delante,
pues tenemos la captación de agua bruta, que le llaman. En algunos casos le llaman bruta, otros le llaman cruda, el agua, la captación. Lo que ven acá son rejitas, ¿no? La rejita significa que esta agua, las ramas, los troncos, los palos que llegan, se quedan en esta rejita. Eso le llaman cribado. Luego viene una rejita más pequeña y de otra más pequeña. Todo este proceso es un pretratamiento. Elimina todo ese material en suspensión. ¿Ya? Pero también lleva arenas, lleva arcillas. Y eso también hay que darle un tratamiento para separar. Cuando son muy pequeños, las partículas que lleva el agua, por ejemplo, el agua del río Ucayali es turbia, porque lleva arcilla y lleva limos. Esa agua, para volverlo clara, se le aplica ciertos productos químicos que hacen que esas partículas se junten y en una estructura se precipiten, caigan por su peso. Cuando le aplicamos el producto químico para que se junten, es el proceso de coagulación. Luego, lo que hace es floculación. La floculación es el proceso donde esas partículas de arcilla se juntan para formar grumitos más grandes que por peso propio se asienten. Ese proceso ya es la floculación. Y un floculador es pues un canal que es donde circula el agua muy, pero muy, muy lentamente. ¿Ya? Luego que viene el proceso de sedimentación. En el proceso de sedimentación, que es el mismo proceso, tiene, digamos, los mismos principios que el decantador, el sedimentador, el derripiador, es donde las arenas que arrastra el agua se sedimentan para después eliminarlo. La decantación es el proceso donde los flóculos, o sea, donde se le aplica el producto químico ese, asientan. Los dos son, digamos, cumplen con el proceso de sedimentación, pero los dos con diferentes condiciones. La velocidad que se genera en el sedimentador o en el desarenador, eso, de repente es un poquito más que en el decantador, porque en el decantador debemos evitar que se rompan estos flóculos, ¿no? Luego, el agua sale un poquito más clara, ¿no? De lo que entró turbia ya sale más clara y lo hacemos filtrar. Lo filtramos en lechos de arena, en lechos de carbón activado, luego lo hacemos en lechos de antracita y lo filtramos. Una vez que ha sido filtrado, el agua prácticamente está clara, limpia, sin olores, pero todavía está contaminada. ¿Con qué? Con virus. De repente coliformes fecales, con algún virus. Y a esa agua ya le aplicamos la desinfección. Que lo más general es pues aplicarle cloro, ¿no? Que es el más conocido de todos. Y luego lo mandamos al reservorio. Del reservorio ya sale a la línea de distribución y va a los hogares, a las casas. Todo lo que ustedes ven acá en la imagen es lo que ustedes van a diseñar en su primer trabajo. Esto es una planta de tratamiento de agua potable hasta la desinfección. Esto es una planta de tratamiento de agua potable. Estudiaremos los procesos de sedimentación para diseñar nuestro decantador. Estudiaremos los procesos de filtración para diseñar nuestros filtros rápidos. Estudiaremos los procesos de floculación
cómo se generan esos flux y diseñaremos también cada una de estas estructuras. Es necesario que nosotros midamos la cantidad de agua que llega a nuestra planta. Pues bien, en alguno de estos lugares, nosotros vamos a colocar un medidor de caudal, que puede ser una canaleta partial. Como en esa canaleta partial se genera un resalto hidráulico, lo vamos a utilizar de repente para la aplicación del floculante, del aditivo que va a generar el flóculo. Y eso va a ser una mezcla rápida del aditivo. Y vamos a hacer dos procesos en una sola estructura. Medir el caudal que entra y la mezcla rápida del aditivo. Pero eso ya lo veremos con calma más adelante. Luego, esta imagen con una pregunta muy, digamos, sugestiva, que nos sugiere ya muchas cosas. ¿Cuánto cuesta producir el agua? ¿Cuánto cuesta? Entonces, esta imagen también es una planta es un proceso, digamos, de cómo se genera, cómo se produce agua potable. Tenemos la captación, que como vemos acá, debe ser a través de un sistema de bombeo, por lo que hay una caseta, ¿no? Va a la coagulación, significa que en este tanque le están echando los aditivos. Luego va a los decantadores, que son unas pozas donde ya, digamos, permanece cierto tiempo el agua y van precipitándose los flux. Luego ya viene a lo que es la filtración, se filtra y lo cloramos el agua, almacenamos y de ahí lo lanzamos a la comunidad. Este es un proceso de producción de agua potable. Y todo esto es una planta de tratamiento. Cada uno de estos procesos, como vamos a ver más adelante, se llama operación unitaria, ¿no? En las operaciones unitarias existe transferencia de sólidos, como el cribado, el desarenador. Tenemos transferencia de iones, o sea, cargas en el agua, por ejemplo, de las arcillas, de los limos. Esa transferencia de iones con ciertos aditivos se los transfiere de tal forma de que ellos se atraigan y forma el flux. Ustedes saben que las arcillas, el agua, cuando el agua contiene arcilla y está turbia, por la misma carga que tiene, digamos, el agua que es carga negativa y las arcillas me parece que son positivas, se repelen entre ellas, entre las partículas de arcilla. Entonces lo que hace es, se le pone ese aditivo, se le cambia el signo de ese ion y se juntan. Una vez que se van juntando, llegan a cierto peso y ¡fum!, se precipitan. ¿Dónde? En el decantador. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. En lo que es calidad del agua, Ingeniero, disculpe. Sí. Tengo una pequeña duda. Ese proceso de lo que acaba de mostrar es tanto para agua dulce como para agua salada, ¿no? Para cualquier agua o necesariamente agua dulce. Bien. O como ríos, así. A ver. Cuando nosotros hablamos de una planta de abastecimiento de agua potable, estamos hablando de agua dulce. Por lo general es agua dulce. Es decir, es agua de un río, es agua de un lago, de un manantial o agua subterránea, pero agua dulce. Cuando hablamos de agua de mar, transformarlo en agua potable ya son plantas muy especiales. Son plantas
que les llaman plantas desalinizadoras. Y eso ya es otro proceso. Y esas plantas desalinizadoras tienen otro tipo de proceso para desalinizarlo. Hay uno que es, por ejemplo, ósmosis inversa, que son membranas que se colocan para poder filtrar el agua. Por ejemplo, ¿ustedes se han preguntado alguna vez esos grandes transatlánticos que llevan turistas a diferentes partes del mundo, de dónde sacan su agua potable? ¿Alguien tiene idea? No llevan agua embotellada ni en grandes depósitos, porque sería área muerta del barco. Lo que ellos tienen es una planta desalinizadora que funciona por ósmosis inversa. Es decir, esos grandes transatlánticos sacan agua del mar, lo desalinizan y lo utilizan. Y de nuevo al mar. ¿Ya? Pero para contestar su pregunta, no. Las plantas para agua salada no entran en este curso. Si bien es cierto, es un proceso unitario la desalinización, pero no a la magnitud como para proveer agua potable a una ciudad con agua de mar, agua salada. Respuesta. Ya. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. En lo que se refiere a calidad del agua, cuando uno hace una captación para un sistema de agua potable, el agua tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Una que sea, pues, digamos, tenga las características de transparencia, que no tenga olor y que no tenga sabor. Pero nosotros no podemos ir y decir, yo tomo cualquier agua, agarro cualquier agua y de cualquier sitio. No. En el Perú todo eso está normado, ¿no? Y una de las normas es este decreto supremo, donde dice, aprueban estándares de calidad ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias. Acá nos dan, por ejemplo, que la categoría 1 es el agua poblacional y recreacional. Y en la subcategoría A dice aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. Aguas superficiales, no dice agua de mar. Aguas superficiales, continentales. Ese término continental ustedes ya lo conocen por sus estudios de hidrología. Son aguas de ríos, de lagos, ¿no? De eso. ¿Ya? Entonces, el agua que nosotros vamos a utilizar son aguas que se pueden potabilizar con desinfección. ¿Han visto ustedes que en el proceso existe la desinfección? Que lo podemos desinfectar con cloro, por ejemplo, ¿no? Y que o se puede utilizar también un proceso convencional para potabilizarlo. La desalinización, como comentó su compañera, no es un proceso convencional. Son plantas muy, muy especializadas. Bien. Luego, lo que vamos a ver ahora es que, por ejemplo, para la calidad del agua tenemos normas internacionales, como el de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nuestra ley de recursos hídricos, que ya lo conocemos a profundidad, estos estándares de calidad ambiental que lo acabamos de ver, el reglamento de calidad del agua para consumo humano, creo que es el decreto supremo 31, ¿no? Y ciertos parámetros, que son parámetros bacteriológicos, físicos, químicos y la presencia de metales. Sobre esto de la presencia de metales,
debemos tener cuidado porque en cuencas, por ejemplo, ¿no? Cuencas auríferas, como tenemos los ríos de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Ahí utilizan mucho el mercurio. Significa que de repente las aguas superficiales y las aguas subterráneas están contaminadas con eso. Y uno debe tener cuidado al utilizarlas, porque de repente uno capta el agua y está contaminada con metales. ¿Ya? Ahora, contaminantes bacteriológicos pues se pueden remover. Contaminantes físicos como es la turbidez, el olor y el sabor lo podemos mover. Pero ya la presencia de metales de repente necesitan un tratamiento muy especial, muy específico. Cuando nosotros, no sé si alguien tiene conocimiento de lo que se ha hecho el proyecto del sector 12, acá en Pucallpa, en el sistema existe una planta de tratamiento para remoción de hierro y manganeso. Son plantas ya especializadas de tecnología alemana. Se utiliza eso para separar ya metales, ¿no? Como el hierro, el manganeso. Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, que puede haber mercurio. Ya cuando existe mercurio, plomo, cadmio, ya los procesos son ya un poco más específicos, son mucho más, digamos, especializados. Ahora, si yo encontrara una fuente que tiene, digamos, presencia de metales, bueno, de antemano yo lo desecharía, porque los tratamientos son muy caros, ¿no? Pero si no hubiera ya otra fuente, pues se tendría que sopesar mucho la construcción de ese sistema. Esto es el reglamento de calidad del agua, es el decreto supremo 031, que ustedes deben conocerlo. Al menos denle una leída, porque la información que se está presentando en las clases forma parte de lo que ustedes dan examen. Puede salir 1, 2, 3 preguntas de acá. Entonces, este reglamento del agua es lo que me va a dar los parámetros para ver esto: el bacteriológico, el físico, el químico y la presencia de metales. En este reglamento, lo que van a encontrar son cuadros de esta forma, ¿ya? Donde se va a ver, dice, límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos. Y lo que me dicen es, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tenga el agua potable para consumo humano, es decir, después que entra agua a mi planta y sale de mi planta y va a la distribución, esa agua debe tener estos parámetros. Estos parámetros. Es decir, 0 bacterias coliformes totales, 0 E. coliformes, 0 bacterias coliformes termotolerantes, como máximo 500 bacterias heterofóbicas, 0 huevos y larvas de elmitas, creo es, 0 virus y 0 organismos de vida libre, como algas. El alga es algunas, no sé si han visto ustedes que le da una cierta coloración media verde al agua, ya, esas son las algas. Entonces, cuando entre el agua a mi planta, puede entrar como sea, pero cuando salga, tiene que cumplir con estos parámetros microbiológicos y parasitológicos. Pero además de esto, como ustedes ven ahí, esto es el anexo 1. Me parece que son 5 anexos. Yo solo he puesto el 1 y el 2. Por eso acá dice continúa. Y acá dice límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica, es decir, cómo ustedes lo perciben. Tiene que tener un olor aceptable. Por lo general no debe tener olor, pero acá el límite máximo dice aceptable. A veces encontramos agua que huele a podrido o agua bombada, guardada. Ese olor ya no es aceptable. Esa agua lo que debe hacerse es airearse
Es decir, en la planta deberían airearlo o hacerle una filtración, digamos, con carbón activado, que es la que absorbe esos olores. Los sabores también. Después los colores, ¿no? Unidad de color básico, creo es la unidad, ¿no? Y debe cumplirse con estos parámetros. Estos de acá son los máximos permisibles. Por ejemplo, el hierro dice que tiene que tener una concentración máxima de 0.3 miligramos de hierro por litro. Si supera esto, esa agua debe ser tratada para eliminar el hierro. Ahora, ¿cómo se elimina el hierro? ¿Qué necesito yo para estabilizar el hierro? Airearlo, ¿no? Airearlo. De repente le pongo sopladores, de repente el agua lo hago que caiga por gradas para que se ventile. O sea, hay un montón de tratamientos que se pueden dar. Cada uno de ellos ya lo veremos más adelante, ¿ya? Acá hay minerales, por ejemplo, el cobre, el zinc, el sodio, ¿no? Los cianuros. Los cianuros son venenos, ¿no? Los sulfatos que son sales, y acá ve la dureza total, ¿no? Que debe ser como máximo 500 miligramos. Pero acá es una sal de calcio, ¿lo ven? CaCO2, calcio. Entonces, hay otra que es de orgánicos, hay otras que es de minerales y hay otro que es de radioactivos. Entonces, revisen la norma. Les digo esto, parte de la documentación que yo estoy presentando puede venir en el examen. Así que revisen. ¿Ya? Revisen. Bien. Luego, vamos a ver, por ejemplo, la importancia que tiene el agua, la importancia del agua. ¿Para qué es importante el agua? Es indispensable para el hogar, porque nos da bebida, cocinar, lavar, regar nuestras plantitas y nuestra higiene personal. También es indispensable para la agricultura, riego y agroindustria. Indispensable para la vida. Ya eso ya lo conocemos sobremanera. Para la ganadería, para la industria, para la medicina, para el deporte, la acuicultura. El agua está en cada una de nuestras actividades. Yo cuando voy al cine no veo agua. ¿Y qué es lo que tomas de refresco? ¿Ah? Entonces, el agua es vital para nosotros. Vital, importantísima, por los múltiples usos que tiene. El agua cumple un ciclo, ¿ya? Nosotros está en la naturaleza y lo captamos. Lo captamos y le damos un proceso de potabilización. Lo consumimos, lo usamos y al usarlo lo contaminamos. Cuando ya está contaminada, lo desechamos. Lo botamos al desagüe. Pero al final de ese desagüe debemos tratarlo. Y ahí es donde nosotros lo depuramos en las plantas de tratamiento, pero de aguas residuales. Y esa agua residual, vemos los parámetros con que sale, y bien lo lanzamos a la naturaleza o lo reusamos en otro tipo de actividad, que podría ser, por ejemplo, el riego de plantas de tallo alto o riego de plantas de tallo bajo, dependiendo de cuán depurada está esa agua. Y nuevamente regresa a la naturaleza, o regresa al río, al lago o al agua subterránea. Y ese es el ciclo que nosotros le estamos dando al agua. Pero independientemente de este gran ciclo que le estamos dando, hay un ciclo que le damos en la ciudad. ¿Lo ven? Este también es un ciclo que nosotros le damos.
Captamos el agua, lo potabilizamos, lo almacenamos, le damos a la ciudad, lo consume, luego lo vierte al desagüe, va por el alcantarillado, por las tuberías, y lo depuramos en las plantas, lo limpiamos. Luego lo reutilizamos, de repente en plantaciones, como les digo, riego de jardines, riego de grandes campos, y luego se vierte a algún cuerpo de agua, un río, un lago. Este ciclo deben tenerlo ustedes presentes, porque en cualquiera de estos puntos el agua se puede contaminar. Y cuando nosotros diseñemos, nosotros vamos a diseñar como ingenieros civiles, vamos a diseñar todo el sistema. Pero no lo vamos a estudiar de una manera muy profunda. La razón es simple, existe gente, personas ya capacitadas que han estudiado esto, son los ingenieros sanitarios. ¿Por qué razón lo estudiamos nosotros? Porque ustedes como ingenieros civiles van a ser residentes de obra, residentes de este tipo de obras, y deben saber cada uno de los procesos de lo que están construyendo. Si yo no sé qué proceso es lo que construyan, igualito me va a dar. Y si a las finales sale mal, la responsabilidad es de ustedes, como residentes, como supervisores, como coordinadores de obra. Así que es necesario que conozcan esto para su vida profesional. Bien, este mismo ciclo lo podemos ver aquí, ¿no? Esquema del ciclo del agua en el abastecimiento de agua y alcantarillado. En el medio natural, lo que hacemos es captarlo, lo tratamos, lo conducimos, lo almacenamos, lo que es la aducción, la distribución y la cometida a los usuarios. Luego la cometida del desagüe, alcantarillado, colector, emisor, depuración y vertido. A ver, esto de acá lo vamos a ver con más detenimiento en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, la captación nosotros ya conocemos. Puede ser una captación de río, una captación de manantial o una captación de pozo. Pero existen mucho más tipos de captación. Por ejemplo, en la captación de río puede ser una captación, digamos, lateral, a través de una ventana. Es decir, el nivel del agua del río aumenta y por la ventana se deriva lo que yo necesito, ¿no? El nivel del agua del río, construyo un muro y una ventana. Esa ventana del muro que va a tener unas rejas que va a permitir que entre el agua, más no los sólidos que arrastra. Pero ¿cómo lo levanto el nivel del río? Pues simplemente construyo un barraje, una pequeña represa. Y el agua viene y se levanta su nivel y descarga cierta parte al interior de la ventana. Pero puede existir, por ejemplo, en ríos caudalosos, por ejemplo, el Ucayali. Yo he tenido la oportunidad de ver una en vivo y en directo a través de una chimenea. Es decir, el agua, el nivel del río, y en el centro del río construyen como una chimenea con ventanas, como si fuera un buzón gigante con ventanas a diferente altura. Y en el centro hay un hueco con una tubería que vaya a una caseta de bombeo. Y de esa caseta ya lo lanza a la planta. Estos son para muy grandes volúmenes de agua. Si ustedes tienen posibilidades de ver en internet, ahí lo van a ver, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, captaciones de río, las balsas, por ejemplo, ¿no? La que tiene Pucallpa, la balsa de captación aquí nomás, no
no recuerdo el nombre, pero a ese es otro tipo de captación de río. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes. Nos vamos a quedar aquí. Ya la siguiente clase vamos a continuar, vamos a revisar ya lo que es sistemas de agua alcantarillado, algunas de las partes, y ya vamos a empezar con el desarrollo del curso. Sí, dígame, señor Guamaní. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta con respecto al trabajo ya asignado. La consulta es la siguiente, ¿no? Si es necesario plasmar la malla UTM en el plano. No, no es necesario. Eso ya cuando ustedes desarrollen su trabajo profesional ya lo harán. Eso sí es un requisito, ¿ah? Pero no, no es necesario. Yo acá lo que necesito solo es su ciudad con sus manzanas. Lo que sería ideal es, cada uno de ustedes va a tener un distrito. Y de ese distrito van a sacar ustedes sus características, ¿no? De repente van a decir el distrito al que le tocó Yarinacocha. El distrito de Yarinacocha se encuentra a tal cota, a 150 metros sobre el nivel del mar. Su clima es tal, su temperatura promedio, los vientos van de norte a sur, de sur a norte, eso ya lo ven. Entonces tienen que armar un expediente. Si ustedes ven en la descripción, en lo que es la bibliografía, ahí hay es parte de a ver, les voy a mostrar nuevamente. En lo que es la bibliografía, está aquí. Este librito dice Guía de Orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. ¿Lo ven? Acá les indica la información básica que debe tener un proyecto. Descripción de la ciudad, acceso a la ciudad o acceso al proyecto. Y donde también lo pueden encontrar es en el siguiente, que esto es para zona rural. Revisen los dos. La información que yo les estoy poniendo acá no es para que lo guarden por si acaso, ¿eh? Es para que lo revisen, lo lean, estudien. Todo lo que está del 1 al 6 son normas peruanas con las que ustedes van a trabajar el día a día. Los otros sí son libros de consulta bibliográfica, pero del 1 al 6 son normas peruanas de cumplimiento obligatorio para los que elaboran sistemas de agua y desagüe en la zona urbana y en la zona rural. Así que lean. Y lo que refiere a calidad del agua es el reglamento. Así que lean. No se trata de que lo guarden esta información. Es para que ustedes lo lean y sepan qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que nos permite y lo que no nos permite la norma. No se trata de que, oye, el agua de lluvia lo voy a meter al sistema. Busquen en la norma a ver si eso les permite. Nosotros utilizamos sistemas separativos, se llama, donde el agua de lluvia corre por un lado y el agua de desagüe corre por el otro. Porque ustedes cuando diseñen la planta de tratamiento de desagüe, la PETAR, lo van a hacer con los caudales que sale de las tuberías de desagüe, que como referencia ya les digo,
El caudal es el 80% del caudal de agua. Es decir, si yo a la comunidad le diseño el sistema de agua con 100 litros por segundo, el sistema de desagüe debo diseñarlo con 80 litros. Porque eso me dice la norma. La norma me dice que el caudal de desagüe es el 80% del caudal del agua que le estás abasteciendo. Si el caudal de agua es 1 litro por segundo para tu sistema de agua, para que diseñes el sistema de desagüe es 0.8 litros por segundo. Y con eso vas a diseñar tu planta de tratamiento, las redes de desagüe, todo, tus buzones. Mi pregunta es, ¿en dónde dice que debes meterle el agua de lluvia? Así que vayan leyendo, jóvenes, vayan leyendo. Bien, ¿alguna pregunta más? Terminando la clase, voy a levantar la información para que ya ustedes lo vayan teniendo. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, voy a pasar lista. Henry de la Cruz. No hay. Ramón Estrella. Presente, ingeniero. Dana Fachín. Dana Fachín. Braulio Fosa. Braulio Fosa. No hay. Roel González. No hay. Artur González. Presente, ingeniero. Salomón Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Vargas Guampa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Erickson Jaime. No hay. Yanela Mendoza. No hay. Alexander Molán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joel Moya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Chino Perales. Gerardo Rojas. Heidi Romero. Presente, ingeniero. Ángelo Rosales. Presente, ingeniero. Ángelo Rosales. Yamila Saboya. Wilber Solís. Presente, ingeniero. Kevin Yacolca. Milagros Cardoso. Mónica Rodríguez. Presente, ingeniero. Wilber Solís. ¿Ya contestó? Wilber. Presente, ingeniero. Ya. Wilber Solís. Listo. ¿A alguien que no se le haya llamado? Ingeniero, buenas tardes. González Reyes, Roel Kennedy. Creo que no se me ha escuchado cuando he contestado mi lista, por favor. González Reyes.
González Reyes Roel Kennedy. Sí. Listo, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bien. ¿Alguna pregunta más? Terminando la clase, voy a levantar la información para que ustedes ya vayan dibujando sus planos. Ahí está la descripción de las manzanas que debe tener. Lean bien la información. Yo el día sábado voy a tratar de darles la información de el distrito que les pertenece a cada uno para que ya puedan ir sacando la información del INEI y el procesamiento que le vamos a hacer. Muchos de ustedes de repente ya han visto expedientes de agua potable y han visto también el procesamiento que le dan a la población. Para el cálculo de la población utilizan simplemente el coeficiente de crecimiento y utilizan la fórmula de crecimiento geométrico o la fórmula de crecimiento aritmético. Si bien es cierto, me parece que la norma de agua potable rural lo permite, pero eso no es lo indicado. Y nosotros vamos a desarrollarlo de otra forma. Vamos a calcular la población por un montón de procedimientos. El aritmético, el geométrico, el del interés simple, interés compuesto, el de la fórmula de la parábola cuadrática, de la parábola cúbica. Y a las finales vamos a decidir entre todas esas cuál es la que se ajusta más de acuerdo a un parámetro. Y ese va a servir la fórmula para calcular nuestra población futura. No es que yo reemplazo en la fórmula de aritmética y hasta esa es mi población. No, así no es. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando las clases. Ya se les va a dar eso. ¿Ya? Estudien, vayan revisando la información que tienen. Ya varias cosas no lo voy a pasar de frente porque ya se supone, por ejemplo, lo que es procedimientos de cálculo de población, se supone que ustedes ya lo han hecho en estadística. Esos cursos ya lo han llevado. Lo que acá vamos a hacer es un recordatorio y la forma de cómo lo vamos a utilizar para nuestro trabajo. Otra situación de que deben ustedes repasar es lo que hemos visto en la última parte de hidrología, lo que es drenaje. Deben repasar el cálculo de los filtros, ¿no? Esas formulitas de D15 entre D60, todo eso, porque ustedes van a diseñar un manantial, una captación de manantial. Entonces, vayan repasando, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Bien, ahí nos quedamos. Hasta la próxima semana.